Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. Quiero compartir contigo que mi pequeño podcast Viviendo con el Miedo en Spotify llegó a la posición número 19 en la categoría y ocupa el lugar número 51 de los episodios más escuchados de todo México. Te invito a suscribirte ya sea en YouTube, Spotify, Apple Podcasts o Amazon para escuchar más historias de brujería basadas en hechos reales. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Cada mañana al salir de casa, me dirigí a mi trabajo muy temprano para llegar de manera puntual. Si bien el trayecto era muy aburrido, lo que realmente hacía que mis mañanas fueran especiales era ella. Una joven vivía en una casa de 2 pisos, ubicada en la esquina de la manzana, adornada con jardines perfectamente cuidados y un portón de hierro forjado que se abría cada día a las 7:30 en punto, justo cuando yo pasaba por ahí camino al trabajo. Esa chica siempre impecable, con su cabello castaño largo, salía para dirigirse a su auto e ir al trabajo o escuela. Su nombre era Valeria, y aunque nunca había cruzado más de un par de palabras con ella, su presencia se había convertido en el punto culminante de mis días. Cada mañana me armaba de valor y saludaba con un tímido buenos días. Ella por su parte apenas me dirigía una mirada, perdida en su propio mundo como si yo no valiera la pena ser saludado. A pesar de ello, no podía evitar sentir una atracción incontrolable hacia esa mujer. Su indiferencia no hacía más que avivar mi deseo de conocerla, de entender qué pensamientos ocupaban su mente y si tenía algún pretendiente o novio. Un día, decidido a cambiar nuestra rutina, me propuse hablarle más allá del simple saludo. Mientras ella cerraba el portón de su casa, me acerqué y con una sonrisa nerviosa le pregunté si podía ayudarme con algo. Valeria levantó la vista sorprendida, y por primera vez en mucho tiempo que la había visto, nuestros ojos se encontraron. Fue un momento breve, pero en ese cruce de miradas sentí una conexión que jamás había experimentado. Sin embargo, lo único que me dijo fue «no, gracias». Su rechazo no hizo más que aumentar mi fascinación. Quería saber más sobre ella. Creo que me había enamorado completamente sin conocerla. Cada mañana me encontraba pensando en formas de llamar su atención, de romper la barrera invisible que parecía separarnos. No solo era su belleza lo que me atraía, sino también el misterio que la envolvía. Un día decidí faltar al trabajo y seguirla a donde iba. Necesitaba conocer más sobre su vida, entenderla mejor. Pude ver que llegaba a la universidad. Se bajó de su auto y entró a un edificio. Me armé de valor y cuidando de pasar desapercibido, la seguí. Caminé por los pasillos, observando con atención, y ahí la vi. Entró a un salón y se sentó en su mesabanco, concentrada en una clase. Esperé pacientemente hasta que saliera, caminando cerca del estacionamiento, planeando un encuentro casual. Cuando por fin dieron las 2 de la tarde, la vi caminando hacia su automóvil. Sentí que era el momento perfecto, así que me acerqué a saludarla. Le dije que era una coincidencia que nos hubiéramos encontrado, tratando de sonar sorprendido. Le dije que fui a buscar informes sobre las carreras universitarias. Ella se sorprendió al verme ahí, pero curiosamente fue muy amable conmigo. Me señaló dónde estaban las oficinas y me habló de las carreras que podría estudiar. Su amabilidad me dio una pequeña esperanza, aunque sabía que aún había un largo camino por recorrer. Después de un rato salió del estacionamiento, y yo para mantener la apariencia me dirigí hacia las oficinas, según a buscar información. Desde ese día pasaba temprano cada mañana para saludarla. Ella siempre respondía al saludo con una sonrisa, pero nunca hacía por seguir la conversación. Cada encuentro era breve,
pero esos momentos se convirtieron en la razón de mi día a día. Una noche, decidido dar un paso más allá, fui a verla a su casa. Quería saber más sobre su vida fuera de la universidad. Me acerqué cautelosamente, tratando de no llamar mucho la atención. Fue entonces cuando vi algo que me destrozó. Un hombre salió de su casa y la abrazó antes de subir a su auto. Mi corazón se hundió al comprender que Valeria tenía novio. Sentí una mezcla de celos y tristeza al verlos juntos. Aunque ella había sido amable conmigo, ese hombre ocupaba un lugar en su vida que yo solo podía soñar con alcanzar. Pero lejos de desanimarme, esa visión me hizo aún más decidido a luchar por su amor. Como te imaginarás, recurrí a la brujería. Pensaba que un hombre como yo no podía alcanzar a una mujer como ella, y que solo lograría conquistarla con ayuda de la brujería. Fui a ver a una mujer que ya conocía, alguien en quien confiaba. Se llama Doña Isabel. Era una curandera y bruja reconocida en el pueblo por su habilidad para realizar trabajos poderosos y efectivos. Ya me había hecho algunos trabajos en el pasado y sabía que era confiable. Toqué su puerta de madera y después de unos segundos, ella apareció. Nos sentamos frente a frente en una mesa cubierta con velas, amuletos y frascos llenos de hierbas. «Doña Isabel», le dije, «necesito su ayuda. Hay una mujer de nombre Valeria y estoy enamorado de ella, pero tiene novio. Quiero estar a su lado a como dé lugar. Quiero que me ayude a separarlos». La curandera me miró en silencio por unos momentos, evaluando mis palabras y mis intenciones. Posteriormente comenzó a sacar varios objetos de un baúl. Me dijo que el amor es un sentimiento poderoso, pero que la brujería también lo era. Que lo que estaba pidiendo no es sencillo, pero podía hacerse. Doña Isabel me explicó que necesitaríamos realizar un ritual complejo, uno que involucraba varios ingredientes específicos y una serie de pasos a seguir con precisión. Me pidió una fotografía de Valeria y de su novio, que con eso ella podría hacer un trabajo de separación, que vería resultados tal vez en un par de meses, que no me desesperara. También me pidió que le diera aproximadamente unos 3,000 pesos. Dijo que era para comprar el material. Yo le dejé parte del dinero y al día siguiente regresé con el resto y las fotos que había sacado la noche anterior, ya que estuve observando la casa de Valeria hasta que salieron a despedirse. En ese momento tomé varias fotos. Como a los 15 días comencé a notar que Valeria estaba triste. Cuando salía para ir a la escuela se notaba diferente. Incluso estaba sin maquillaje. Me imaginé que tenía problemas amorosos, pero no quería cantar todavía victoria. Esperé pacientemente hasta que al par de meses me la topé sin querer queriendo en la escuela. Hicimos plática, le dije que iba a llevar unos documentos, según para revalidar unas materias de la carrera universitaria. Ahí en la conversación le hice el comentario de que la notaba rara. Ella me dijo que había terminado con su novio, que tenían 2 años juntos, pero que él la engañó con otra mujer, que se enteró y decidió terminar la relación, que sí estaba triste, pero que iba a reponerse. En ese momento supe que el trabajo de separación que hizo doña Isabel había sido efectivo. No me quise mostrar desesperado. Pensé en tal vez darle una semana de espacio para que las cosas se asentaran. Pero durante ese tiempo mantuve la distancia, observándola desde lejos, esperando el momento adecuado para acercarme nuevamente. Una semana después decidí invitarla. Esperé a que saliera de clases y con la mejor sonrisa que pude reunir, me acerqué a ella. Le pregunté si quería salir conmigo esa noche, que podíamos ir a cenar y platicar un rato más. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y tristeza. Luego me respondió con un tono suave, que no estaba lista para otra relación, que necesitaba tiempo para ella sola. Sus palabras fueron un golpe, pero no me rendí. Durante las siguientes semanas,
Insistí en varias ocasiones más, tratando de demostrarle que mis intenciones eran sinceras y que quería estar con ella, pero sus respuestas siempre eran las mismas. No puedo, no estoy lista. Frustrado y cada vez más desesperado, decidí volver a ver a doña Isabel. Necesitaba su ayuda una vez más. Esta vez le pedí un amarre de amor, algo que asegurara que Valeria me hiciera caso y aceptara estar conmigo. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para estar con Valeria. La curandera accedió a ayudarme y me recordó el proceso nuevamente, uno que ya conocía porque lo había hecho una vez hacía un par de años. Con esas instrucciones en mente, busqué una oportunidad para conseguir algo de Valeria, algo personal. Así que un día, mientras platicábamos casualmente en la noche cuando salí de trabajar y ella sacó a su perro chihuahua a pasear, vi la oportunidad. La chica tenía su larga trenza amarrada con una liga. Sin que se diera cuenta, logré quitársela. Y afortunadamente para mí, tenía algunos cabellos enredados. Fue un golpe de suerte que no podía desperdiciar. Al día siguiente volví a la casa de doña Isabel con la liga y los cabellos. Ella preparó el ritual con cuidado, usando velas, hierbas y otras cosas más para que éste funcionara. Sentía una mezcla de emoción al pensar que era muy posible que Valeria, a la cual veía inalcanzable, podría ser mía de una vez por todas. Con el amarre realizado solo quedaba esperar. Cada día saludaba a Valeria con la esperanza de que algo cambiara, de que finalmente aceptara estar conmigo. Sabía que lo que había hecho no era moralmente correcto, pero mi amor por ella era tan intenso que estaba dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia. Con el paso de los días noté que Valeria empezó a tratarme de manera diferente. Su actitud se volvió más cálida y amigable. Ya no era solo una sonrisa breve, sino que nuestras conversaciones se volvían más largas y significativas. Incluso un día mostró interés por saber más dónde yo trabajaba. Me preguntó sobre mi empleo. Lo más sorprendente ocurrió una tarde, cuando ella decidió ir a visitarme con una excusa un tanto trivial. Me di cuenta de que su interés en mí era genuino, algo que no había experimentado antes. Era claro que el amarre estaba funcionando. Su comportamiento y la forma en que se acercaba a mí mostraban que algo había cambiado en su interior. Su visita me dejó una mezcla de felicidad y preocupación. Aunque estaba contento de que ella mostrara un interés amoroso en mi persona, también sentí una sombra de culpa por el método que había utilizado para lograrlo. Empezamos a salir regularmente y al par de semanas nos hicimos novios. Esa época fue la más feliz de mi vida. Cada día me esforzaba más por construir una conexión real con Valeria, esperando que eventualmente pudiera dejar atrás los medios que usé para conquistarla y construir una relación basada en amor real. A los 6 meses de noviazgo, mi novia quedó embarazada. A pesar de la sorpresa y el miedo que sentí al enfrentar esta nueva etapa, me responsabilicé de mi novia y nuestro hijo. La amaba profundamente y estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para asegurar de que ella y el bebé estuvieran bien. Sin embargo, el entusiasmo y la alegría que experimenté se vieron ensombrecidos por la reacción de los padres de Valeria. Ellos estaban muy molestos y no aceptaban la relación. Su padre en particular no ocultaba su descontento. En una conversación tensa, me dijo con frialdad que le alegraba que yo fuera un hombre trabajador y honrado, pero que su hija merecía más que yo, que ella estaba acostumbrada a una vida de comodidades y que yo con mi salario apenas podría ofrecerle lo que necesitaba. Además, ni siquiera Valeria llegó a terminar el 3er año de universidad. En pocas palabras me dijo que se merecía a alguien mejor. Aquella plática me caló hondo. Fue un golpe difícil de recibir,
pero no podía negar la verdad de sus comentarios. Sabía que mi situación financiera era modesta y que Valeria había vivido una vida mejor que la que yo le podía dar. Su padre estaba en lo cierto, y eso hacía que me preocupara que, a pesar de mis sentimientos sinceros, no pudiera darle la estabilidad y el confort que merecía. A pesar de todo, me esforzaba al máximo en mi trabajo, tratando de asegurar un futuro mejor para nuestra familia. Trabajaba mucho en mi empleo y también conseguía trabajos independientes. Buscaba de varias maneras aumentar mis ingresos y ahorrar para el bebé que estaba en camino. Valeria, por su parte, estaba preocupada, pero también comprometida en hacer lo que pudiera para ayudar. Decidió dejar sus estudios con el propósito de regresar cuando el niño naciera. Nos casamos por el civil únicamente. Ella me dijo que prefería entrar a la iglesia sin que se le notara el vientre avanzado, así que acepté. Por una parte fue mejor porque así ahorraríamos más dinero para la llegada de nuestro hijo. Desesperado por darle a Valeria la vida que merecía y para escapar de la incomodidad de vivir en casa de sus padres, decidí recurrir nuevamente a la curandera. Fui a ver a doña Isabel con un sentido de urgencia. Le dije que estaba cansado de vivir en casa de mis suegros, que quería hacer un pacto con alguna entidad o espíritu, que quería que mi esposa fuera feliz y tuviera lo que necesitaba, que realmente la amaba y deseaba darle todo lo que ella estaba acostumbrada. Doña Isabel me miró con seriedad, evaluando mi solicitud. Me dijo que los pactos con entidades o espíritus son muy poderosos y conllevan riesgos significativos, que no era algo que debía de tomarse a la ligera, que debería de estar seguro de lo que estaba pidiendo y estar dispuesto a aceptar las consecuencias. Le dije que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mejorar nuestra situación. Doña Isabel me aseguró que podría ayudarme, que sería un trabajo de brujería negra, que me daría lo que yo pedía a cambio de algo. Eso lo tendría que ofrecer en el momento del ritual. Se reunieron los objetos solicitados y una noche a las 11 llegué a su casa para acomodar todo junto con ella. Me dijo que la entidad con la que iba a hacer el acuerdo debía de sentir que estaba comprometido y dispuesto a cumplir con lo acordado. Yo le dije que así lo haría. Iniciamos el rito horrible, cabe admitir. Me dio mucho miedo, pero me aguanté. Pensaba más en mi esposa y en mi hijo no nacido, que el miedo y asco de estar bañado en un líquido rojo. Ya te imaginarás. No te puedo dar más detalle de lo que pasó aquella noche. Solo te voy a decir que es una noche que jamás voy a olvidar. El trabajo negro fue hecho y la sensación de haber cruzado esa frontera me llenó de una mezcla de miedo y alivio. Sabía que lo que había hecho podía tener consecuencias, pero mi amor por Valeria y mi deseo de asegurarle una vida mejor me impulsaron a seguir adelante. Los días fueron pasando y de manera casi milagrosa comenzaron a ocurrir cambios significativos en nuestra vida. Un día recibí una oferta para un mejor empleo, con un salario mucho mayor del que tenía. La oportunidad era justo lo que necesitaba para mejorar nuestra situación. Sin pensarlo 2 veces, acepté el puesto. Con el nuevo empleo, las cosas comenzaron a ajustarse. Antes de que Valeria diera a luz, ya tenía el dinero suficiente para pagar un hospital privado, lo que aseguraba una atención de calidad durante el parto. También pude comprar todo lo necesario para nuestro hijo, desde la cuna hasta la ropa y los accesorios. La preocupación constante de cómo íbamos a manejar los gastos se disipó, reemplazada por una sensación de tranquilidad. Mi esposa estaba sorprendida y aliviada al ver cómo nuestras circunstancias mejoraban. Aunque no hablábamos mucho sobre los detalles de cómo había logrado ese cambio, se alegraba de ver que estábamos en un camino más estable y prometedor. Nuestra relación también comenzó a fortalecerse, y las tensiones con sus padres fueron disminuyendo a medida que vieron que estaba haciendo todo lo posible para cuidar de su hija y de su nieto.
Todo yo lo atribuía al trabajo de brujería o pacto con la entidad, y de vez en cuando me preguntaba qué era lo que me iba a cobrar. ¿Sería mi vida en la juventud? Sin embargo, trataba de olvidarlo y me enfocaba en amar a mi familia, porque había dado todo por ella. El día del parto llegó, y con la certeza de que habíamos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para prepararnos, esperábamos la llegada de nuestro niño con ansias y emoción. Sin embargo, la alegría que esperábamos se vio ensombrecida por complicaciones inesperadas. Nuestro hijo nació con unos problemas y tuvo que permanecer hospitalizado durante mucho tiempo. Verlo en la incubadora y luchar por su vida fue una experiencia desgarradora. Después de varias semanas finalmente fue dado de alta. Sentí un alivio profundo el tenerlo en casa. Desafortunadamente la felicidad duró poco. A los 3 meses de nacido, nuestro hijo falleció repentinamente debido a un paro respiratorio. La pérdida fue devastadora y me invadió un sentimiento de culpa y desesperación. Me preguntaba de si de alguna manera lo que había sucedido había sido por mi culpa, por aquel pacto que hice. A pesar del dolor intenso que sentía, sabía que debía estar ahí para acompañar a Valeria. Me esforzaba por ofrecerle todo el apoyo y consuelo que podía darle en esos momentos oscuros. No obstante, nuestra relación comenzó a enfriarse. Valeria, profundamente afectada por la pérdida de nuestro hijo, comenzó a cambiar. Se volvió distante y reservada, y la conexión que alguna vez tuvimos se debilitó. En una noche particularmente difícil, mientras tratábamos de lidiar con el duelo, mi esposa me dijo algo que me sorprendió. Me dijo que no sabía por qué se había casado conmigo, que ni siquiera sentía atracción física hacia mí cuando nos conocimos, que ahora parecía un error. Sus palabras fueron un golpe duro y la tristeza en sus ojos se podía ver. Yo sabía que me había hecho caso por el amarre que le hice, pero pensé que con el tiempo, el amor que le daba y mi esfuerzo porque tuviera todo, la haría feliz y se enamoraría de mí. Pero al parecer estaba equivocado. A pesar de todo lo que hacía para mantener la relación, las tensiones y el dolor se interpusieron entre nosotros. La pérdida de nuestro hijo había dejado una cicatriz tan profunda en nuestras vidas y en nuestro matrimonio, que Valeria me pidió el divorcio. Dijo que ya no me amaba y quería irse a casa de sus padres, que ahí estaría mejor, porque el solo verme hacía que recordara al niño y que no entendía cómo se había casado conmigo, si sabía que no tenía atracción por mi persona y que con solo verme se ponía de mal humor. Realmente verla partir cargada de dolor y con la determinación de reconstruir su vida en otro sitio fue algo muy doloroso. Me quedé solo en la casa que alguna vez compartimos, enfrentando el vacío de la soledad absoluta. Había perdido a mi hijo y a mi esposa, y todo era por mi culpa. Yo lo sabía perfectamente. Nos divorciamos al poco tiempo, no puse objeción alguna a la separación. Sin embargo, al hacerlo, mi vida se puso de cabeza. Perdí mi empleo, estaba sin dinero y sin casa. Así que me vi obligado a regresar a vivir con mis padres. Conseguí un trabajo que, aunque más o menos estaba bien pagado, no hacía mucho por levantar mi ánimo. Desesperado por encontrar respuestas y buscar alguna forma de mejorar mi situación, decidí ir a ver a doña Isabel. Cuando la visité le conté todo lo que me había pasado. Le hablé de la pérdida de mi empleo, del divorcio y de cómo mi vida parecía haber dado un giro drástico y negativo desde que realicé el trabajo de brujería con la entidad. Doña Isabel me dijo que con la brujería negra, las entidades y los espíritus no se juega, que hice algo mal o tal vez olvidé algún detalle importante. Era posible que hayan tomado su pago antes de tiempo, tal vez porque no cumplí con algo que ofrecí en el pacto, o simplemente no le di la importancia que merecían. La angustia me invadió.
Le expliqué que durante el tiempo que estaba realizando el ritual, mi mente estaba centrada en mi hijo y esposa. Pensé en el dolor y la desesperación que sentía y cómo deseaba que todo saliera bien para ellos. Mi intención no era ofender a nadie, solo quería asegurarme de que Valeria y nuestro hijo tuvieran una vida mejor. La bruja me dijo que era probable que con la oscuridad de esos seres y su naturaleza retorcida, hayan visto en mis pensamientos de desesperación una oportunidad para tomar lo que consideraron su debido pago. Hasta el día de hoy no me he vuelto a casar. Sí he tenido parejas amorosas y hasta he vivido en unión libre. Sin embargo, no logramos tener una relación estable más de 2 años. Siempre pasa algo y me abandonan. Me arrepiento de todo lo que hice. Pensé en mí y jugué con la vida de otras personas. Y eso es algo con lo que siempre cargaré en mi conciencia. Suscríbete para más relatos de brujería. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?